Muy buenos días, amados hermanos. Es una bendición para mí estar con ustedes. Si a alguien le cuesta entender el castellano, por ahí algún hermano se le puede acercar para ayudar a traducir las partes principales. A veces traduzco también al alemán, pero esta vez quisiera concentrarme en el castellano, en este texto. ¿Alguien necesita traducción? Ok, muy bien. Bueno, no me entendió nadie que habla alemán, por supuesto, ¿verdad? Pero el que le invitó puede saber. Luché un poco con el título para este mensaje y al final me quedé con el título Jesús llama a pecadores. Y no debemos perder de vista el trasfondo del Evangelio de Marcos, que muy bien podría llamarse el Evangelio de Pedro, porque Marcos es un discípulo que terminó sirviendo a Pedro, y encontramos cómo Pedro da gracias por su vida en una de sus cartas y le llama a su hijo amado. Este es el mismo Marcos que abandonó a Pablo en un viaje misionero, por cierto. Que Pablo no se peleó con Bernabé porque Bernabé lo quería llevar, era un sobrino de Bernabé. Y tuvieron una tremenda discusión y Pablo técnicamente descartó a Marcos. Y de algún modo Marcos terminó como quizá el traductor de Pedro, ¿no? Cuando Pedro andaba predicando, sin duda Marcos le ayudaba a traducir al griego, ya que el padre de Marcos era griego. Esas cosas nos dice el libro de los Hechos, esa información. Así que digo, este libro muy bien podría llamarse el Evangelio de Pedro, porque suponemos que justamente de tanto traducir, tanto escuchar los mismos mensajes, me pasaba con mi hijo cuando estaba pequeño y estaba predicando, y me oía predicar en otro lugar, me decía, ese es el mismo chiste que contaste allá, ¿verdad? Bueno, por lo menos de los chistes se recordaba, a veces no se acordaba quizá de la predicación, ¿verdad? Pero Marcos se aprendió todo el relato del Evangelio y entonces al final Dios lo usa para escribir este libro. Mire, qué colaborador, ¿no es cierto? Al que Pablo dijo, ese no lo quiero en mi equipo. Cómo el Señor puede transformar a una persona y sí utilizarle para la gloria de su nombre. Y digo eso porque el Evangelio de Mateo, que relata este mismo pasaje, en el cierre cuando dice Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores, Leví mismo, que es el personaje principal de este breve relato que acabamos de leer, agrega que Jesús dijo, no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, agrega Mateo. Pero Marcos dice solamente, no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Punto. Y es muy interesante, y vamos a ver por qué. Jesús llama a Leví, y lo interesante es que no solo Leví le sigue, sino también los amigos de Leví. Como podemos leer en los primeros versos, Jesús salió otra vez junto al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Eso lo hace el Señor después de haber sanado al paralítico. Probablemente estaban en la casa de Pedro, en Capernaum, y ahí él había mostrado su autoridad para perdonar pecados. Ese es el primer relato que encontramos en este pasaje, donde el Señor, en vez de sanar al pobre hombre, le dice, tus pecados te son perdonados, y eso genera una discusión, ¿quién es este que tiene autoridad para perdonar pecados? Debemos recordar que este perdón de pecados que el Señor Jesús está haciendo tiene que ver con los pecados, con las ofensas que esta persona ha hecho a otras personas y no a Jesús mismo. Nosotros somos llamados a perdonar pecados, a perdonar al que nos ofende. Incluso en el Padre Nuestro el Señor nos pide que oremos
perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos al que nos ofende. Pero Jesús está perdonando pecados de ofensas que no le han hecho a Él. Y por cierto, ese relato nos habla de la divinidad del Señor Jesús. Y por eso estaban los fariseos muy molestos, porque el Señor perdonaba pecados de una manera que no le correspondía a un ser humano perdonar pecados. Así que el Señor ha demostrado que tiene autoridad para perdonar pecados. Así termina el relato del paralítico. Le dice para que vean, para que sepan que sí tengo autoridad de perdonar pecados. Entonces le sana. Y el paralítico es el que habían metido por el techo, ¿verdad? Se levanta y es sanado. Interesante acá que el Señor, después de estar ahí, sale otra vez junto al mar. Bien importante, como en el capítulo 1, verso 16 al 20, me llama la atención el lugar que el Señor Jesús escoge para llamar a los discípulos. No es en el templo, ni siquiera en Jerusalén, sino en Galilea y junto al mar. Allí el Señor va a encontrar gente sencilla, sin duda, gente con un corazón abierto para escuchar su voz. Si hubiese querido llamar a los que conocían la Biblia de aquel tiempo, se hubiese ido a Jerusalén o siempre se hubiese quedado en las sinagogas donde estaban los eruditos y la gente que conocía mejor la ley. Por cierto, el término pecador aquí significa que los fariseos consideraban a esa gente pecadores porque no guardaban toda la ley como ellos esperaban. Porque aparte de la propia ley mosaica, aparte de los 613 mandamientos que hay en la ley mosaica, ellos tenían otras interpretaciones y habían otras leyes que habían agregado. Entonces el que no se sujetaba a eso era para los fariseos un pecador. Ellos tampoco se sujetaban a eso, pero ellos aparentaban que se sujetaban. Por eso Jesús en su momento, en Mateo 23, les dice que son sepulcros blanqueados, ¿no? Que se ve un sepulcro, está muy lindo, muy adornado, pero en el interior está lleno de huesos secos. Muy fuerte, por cierto, el mensaje del Señor en Mateo 23, que lo amplía mucho a estos escribas y fariseos. Sale al mar entonces, y toda la gente, dice, venía a él, y él les enseñaba. Y Capernaum es importante por el tema de que se encuentra a un cobrador de impuestos, que es Leví acá, o Mateo. Capernaum es un punto de tránsito de caravanas entre Damasco y el Mediterráneo, entonces ahí especialmente había un cúmulo de estos cobradores de impuestos, aparte de toda la pesca que había cada día, excepto el día de reposo, en el mar de Galilea, que necesitaba ser tenían que pagar los impuestos. Entonces habían esas caravanas que pasaban por Capernaum y por esa razón se explica por qué habían tantos cobradores de impuestos, que a esos se les llamaban aquí publicanos. Y Jesús entonces en ese ambiente, dice el verso 14, pasando vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar de los tributos públicos y le dijo, sígueme, sígueme, solamente. En el capítulo 1, el llamado es, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y acá solo el Señor dice, sígueme, porque sin duda se ha también publicado que hay 4 discípulos a quienes el Señor ha llamado de manera muy especial, según el capítulo 1, verso 16 en adelante, que son Andrés y Pedro, y Jacobo y Juan. A ellos el Señor les dijo, venid en pos de mí y yo haré que seáis pescadores de hombres. Esta mañana, meditando, ustedes saben que cuando uno predica siempre está ahí meditando en el pasaje que uno va a predicar, pero el Señor me mostraba una cosa nueva que aprendí esta mañana. Aunque ustedes me van a decir, pero es claro, ¿no? El hermano Benjamín, qué lento para aprender, ¿no es cierto?
Es Jesús el que llama. Porque a veces yo me he puesto a pensar, Señor, muéstrame cuando yo le tengo que decir a una persona, ven en pos de mí y te voy a hacer pescador de hombres. Me he puesto, honestamente, yo he orado, Señor, muéstrame por ese momento. Nunca lo he hecho, por cierto. Pero me he preguntado, Señor, ¿será que yo tengo que un día decirle a alguien, esa persona, ven en pos de mí y te voy a hacer pescador de hombres? Y hoy me decía el Señor, yo soy el que llamo. Y wow, dije yo, esas cosas, ¿saben qué? A mí en lo personal me dan mucha paz. Porque el Señor tiene una relación íntima con ustedes, con cada uno. Y es el Señor el que les llama. Y es el Señor el que va a hablar a sus corazones. Entonces nuestra tarea como ministros es acercarte a Jesús. Es provocar que tú te acerques a Él, que tú camines con Él. Nosotros más bien somos como Andrés, ¿saben? Juan nos da más detalles al tiempo previo cuando Jesús llama a estos 4. El Evangelio de Juan nos dice que estos 4 eran seguidores de Juan el Bautista. Y cuando ven a Jesús por ahí, que Juan el Bautista dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerden que Juan el Bautista era el precursor, el que presentaba a Jesús. Entonces el relato de Juan nos dice que Andrés va y habla con Pedro y le dice, hemos encontrado al Mesías, ven, vamos a conocerlo. Entonces más bien esa es nuestra tarea como ministros, como misioneros, pastores o como quieran llamarlo, como diáconos, como servidores en la iglesia, es traerte a Jesús. Tenemos amigos y ven, oye, mira, se trata de Cristo Jesús, Él está en el centro acá. Y estamos invitando a la gente y en ese proceso que la gente camina, empieza a escuchar a Jesús, en intimidad también, entonces suceden estos llamados. Y no importa el lugar. Era aquí el mar, Leví está a la mesa haciendo su trabajo y el Señor habla a su corazón. Lo dice el verso 15, sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, porque primero dice que Leví levantándose lo siguió. Y esa es la parte, hermanos, la parte decisiva de seguir a Jesús, es que tú obedezcas. Cuando Él te habla, obedece su voz y haz lo que Él te está pidiendo. Por cierto, Jesús te puede mostrar, te va a hacer un pescador de hombres, pero no te va a decir todo el mapa. A veces hay gente que quiere saber, no, pero Señor, yo quiero que me muestres exactamente de aquí a 10 años dónde voy a estar. También he tenido esos problemas en mi cabeza y el Señor me dice, no, te tiene que bastar que yo te muestre el siguiente paso a dar. Y esa es la idea de ir en pos de Cristo Jesús. Ir detrás de Él es la idea. Lo interesante es que no puedes ir más rápido que Jesús, pero también si vas muy lento, vas a tener problemas. Y eso es lo que el Señor quiere decir en Mateo 11, cuando dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, y usa esa figura de un yugo con el cual ataban a 2 bueyes, y el buey experimentado lo atan con un buey nuevo. El buey nuevo quiere ir a todos los lugares, a todos los sitios. Y salta y yo en bueno, iba a decir mi pueblo, pero si alguien escucha este mensaje en mi ciudad de Santa Ana, me van a reclamar que diga pueblo, ¿verdad? Pero ahí donde yo crecí, nací, tuve la experiencia de ver a esos domadores de bueyes para el trabajo. Era un espectáculo para nosotros los chicos porque primero nos advertían que había que encerrarse porque iban a pasar una mancuerna, le decían los 2 bueyes, y pasaban como endiablados esos animales ahí. Pero había uno experimentado, era el buey joven, el que él no quiere el yugo encima y salta y brinca hasta que aprende. Y a veces hay cristianos que somos así, que queremos ir más rápido que Jesús. No es posible. No puedes correr si caminas con Jesús. En el otro extremo,
tampoco te puedes sentar si caminas con Jesús. Porque cuando el buey joven se cansó de brincar, quiere descansar, ¿no? Y el buey viejo sigue su camino. Y el pobre buey joven, entonces le toca ser arrastrado ahora. Con Jesús no puedes ni ir más rápido que Él, ni quedarse sentado tampoco, si estás siguiendo a Jesús. Eso significa ir en pos del Señor Jesús, ir a su paso, como Él te va mostrando el caminar. Así que Leví obedece y le sigue. Y no solo eso, sino que de inmediato, quizá al día siguiente o quizá el mismo día, le invita a su casa. Y esa es la escena que encontramos en el verso 15. Sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos y lo habían seguido. Esto es súper interesante porque uno siempre tiene amigos curiosos, ¿no es cierto? Especialmente nosotros los suramericanos, ¿no? Nos invitan a una fiesta y traemos dos, ¿verdad? Y los alemanes a veces se quedan, pero solo te invité a ti, sí, pero este estaba de visita y me lo traje también. Y los pobres alemanes dicen, tienen que ver qué hacen para poner otra silla, qué sé yo, porque ellos lo tienen todo fríamente calculado. Yo siempre dije que el Chapulín era alemán, ¿verdad? El Chapulín Colorado. Era un alemán, y el que no sabe quién es el Chapulín Colorado, pregúntele a un traductor ahí. Mire qué interesante, porque Leví fue llamado, pero aquí dice que muchos amigos de Leví, publicanos y pecadores, también estaban siguiendo a Jesús. Ellos también estaban siguiendo a Jesús. Y Jesús podría haber dicho, pero yo solo te llamé a ti. Sí, pero esos amigos no me los quito de encima, ¿verdad? Y Leví sabía el paso que había dado, sabía lo valioso que era, así que se hace acompañar de sus amigos, y el texto nos dice que estos también le siguen. Sí, hay siempre... Cuando Dios llama a alguien, Dios arrastra por ahí a un equipo detrás para apoyarle. Por ejemplo, cuando el Señor me llamó a mí, tenía yo 17 años, y uno de los primeros pasos que el Señor me mostró era que al terminar mi abitúa o mi bachillerato, debía ir a la escuela bíblica, ¿no? Entonces compartí con los hermanos de la iglesia, y varios hermanos de la iglesia me apoyaron financieramente para que yo fuera a estudiar al seminario. Y me apoyaron como por 6 años, más o menos. Incluso después ya ni siquiera regresé a servir a la iglesia. Me quedé un tiempo trabajando en Guatemala, unos 10 años, y después me vine a Alemania, y mi iglesia de allá de Santa Ana me apoyó los primeros 8 años de ministerio acá en Alemania. Así que es lindo ver cómo cuando Dios te llama, también tú arrastras a más gente contigo, gente que va a orar por ti, gente que te va a acompañar, e incluso gente que se va a ir al seminario contigo. Ahí tuve yo una experiencia también en ese sentido, ¿verdad? Alguien que dijo, yo también me voy con Benjamín al seminario, pero parece que ese no era lo que Dios le estaba pidiendo a esa persona, entonces después de un año se devolvió, y nada, pero puede pasar. Los amigos se vienen, los amigos de Leví están también impactados por lo que está pasando, y ahora que estos están aquí, quiero decirles algo, porque este es un mensaje muy relevante. Yo estoy orando al Señor. Los que reciben la revista de la misión verán la petición que hay en diciembre, porque siempre me está pidiendo hermana Daniela, se llama la hermana que se encarga de preparar esta lista de oración, me pide una petición de oración para cada mes, porque habemos varios misioneros. Quienes reciben esa revista pueden ver la lista de oración. Y mi petición de oración para el mes entrante es, Señor, que tú nos des un equipo de trabajo, porque necesitamos gente.
Y es una petición constante también de nuestra agencia misionera, la SU2 Europa Misión. La mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que ayúdenme a orar por eso. También lo tenemos en la petición del jueves, ¿verdad? Los que seguimos la oración que publicamos en servicio digital, los días jueves está esa petición. Oremos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y esta semana, por cierto, estuve en una reunión allá en Freudenberg, la central de nuestra misión, y le recordaba a la gente que son los líderes de campo acá en Alemania, que tenemos tarea pendiente por ahí, que tal vez hay alguien también, algún joven que va oyendo uno, ¿no es cierto?, inquietudes, que tal vez alguien quiera estudiar teología por ahí, o misiones, o para el ministerio. Estemos preparados. Porque cuando Dios llame a alguno, vamos a ir a apoyarle, amén. Vamos a orar por esa persona, le vamos a apoyar financieramente, nos vamos a alegrar, nos vamos a gozar. Pude hablar con el hermano Antonio González, que nos visitó este año, ¿no? El misionero que apoyamos allá en España. Y él me comentaba eso, cómo el Señor le llamó, me contó un poco de eso, cómo la iglesia le apoyó en la primera parte de su preparación en el seminario, en la escuela bíblica. Qué lindo, hermanos, es ser parte de lo que Dios está haciendo. Así que Dios está llamando, esta gente está aquí, están todos sentados a la mesa, y eran muchos y lo habían seguido. Yo quiero decir, si tú estás... si el Señor Jesús está cerca de ti y estás escuchando la voz del Señor llamándote, quiero decirte, no esperes estar preparado o preparada para seguir a Jesús. Si Él llama o llama a algunos cerca de ti, también síguelo. Sé parte de seguir a Jesús. Y no estés esperando que todo esté bien para hacerlo. Si Dios te está llamando, si el Señor te está llamando, síguelo, da el paso, levántate y comienza a marchar en esa dirección. ¿Sabes qué dice Jesús? En Juan 6:37, el que a mí viene, no le echo fuera. También un Marcos, quizá rechazado por Pablo, pero era un discípulo de Jesús. Y aunque Pablo lo rechazó por un tiempo, Dios lo usó tremendamente, que tenemos el gozo de tener este evangelio en nuestras manos, que muchos expertos también señalan que puede ser el primer evangelio que se escribió, a pesar que está en segundo lugar en el Nuevo Testamento, pero muy probablemente Marcos es el primer evangelio que se escribió, y sin duda tenía que venir de labios del apóstol Pedro, que conocía tan de cerca el caminar con Cristo Jesús. Juan 6:37 nos aclara que es el Padre el que te puede traer a Jesús. Porque Jesús dice ahí en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, jamás lo echaré fuera. Eso es otra cosa bien linda, ¿no es cierto? Que pues, el Señor Jesús me llamó, bueno, el Padre te trajo a Jesús. Son cosas que a veces no entendemos cómo suceden en el mundo espiritual, pero suceden. Y al final terminamos siguiendo al Señor Jesús. Ahora, en la segunda parte del pasaje y la última parte acá, es que Jesús va a afirmar ante estos falsos justos que ha venido a llamar pecadores. Porque nos dice acá en el verso 16, y cuando los escribas de los fariseos lo vieron comer con los pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, miren que no le dicen a Jesús, sino le dicen a los discípulos, ¿por qué come con los publicanos y pecadores?
Pero Jesús lo escucha, dice en el verso 17. Tenía buen oído, ¿verdad? Y a veces le conseguía saber lo que ya la gente estaba pensando el Señor Jesús. Pero en esta ocasión lo escucha, dice el verso 17. Al oírlo Jesús les dijo, los sanos, y lo está diciendo irónicamente, es decir, ellos, los fariseos, que se creen tan justos. ¿Recuerdan aquella escena donde el Señor Jesús habla de que dos vinieron al templo? Y un publicano, por cierto, dice en el relato, de estos cobradores de impuestos que eran mal vistos por la sociedad judía, dice que se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. El otro que había entrado al templo era un fariseo. Y él dice, el Señor que oraba diciendo, Padre, te doy gracias que no soy como este pecador publicano. Y el Señor pregunta después, que cuenta el relato, ¿quién salió justificado después de ese tiempo de oración? Pues fue el que reconoció su pecado, no aquel que cree que es justo. Por eso Él les va a decir con ironía, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y una vez más, con ironía, la palabra justos aquí, no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. No vine a llamar a la gente que piensa que ya todo está bien. A veces tenemos un problema nosotros en las organizaciones también, ¿no? Porque la gente de todos modos tiene que demostrar sus capacidades, ¿no? Bueno, iba a decir me encanta la palabra, pero más me aterroriza la palabra que usan los alemanes para decir solicitar trabajo. Sich bewerben. Y la idea de solicitar en ese término alemán es luchar por ese lugar. Sich bewerben für eine Arbeitsplätze. Y el problema es que si nosotros trasladamos eso a una organización misionera, por ejemplo, o a la iglesia, entonces la gente parece que quiere demostrar que son la persona ideal para ocupar ese lugar. Y entonces podemos caer en un problema. Podemos caer en un problema porque se puede caer en aparentar las cosas. También es sabido que ahí en la hoja de vida se miente, se exagera un poco a veces, ¿verdad? Puso alguien en su hoja de vida que en parte de su preparación había pasado por Harvard. Bueno, le tuvimos que preguntar, ¿qué significa que pasaste por Harvard? Fuiste a visitar, bueno, yo fui a visitar por ahí, vieron que mis hermanos viven en la zona de Boston, entonces Cambridge está ahí a la par, y fui a una vez, puedo decir que ya pasé por Harvard, ¿no? No, no se aclaró, un diplomado hice ahí, ¿verdad? Muy bien, ok, porque ya uno pues se imagina, quizá hizo una maestría, qué sé yo, estudió un doctorado. No era un diplomado, pues de un entrenamiento que fue por una semana y además había sido online. Ok. Entonces tu paso por Harvard no fue así como muy... Pero lo dejas así y ¡pua! Eso salta a los ojos de la gente y dice, wow, qué sorprendente. Entonces sucede que los fariseos eran gente así, gente que adornaban, dice, sus vestidos, se ponían un buen saco, ¿verdad? Y una camisa que no estuviera muy maltratada y así, ¿no? Para aparentar que estaban bien. Que todo estaba bien. Y sin embargo, no había transparencia, no había reconocimiento de pecado. Espero que los que vinieron el domingo anterior que prediqué no hayan olvidado el mensaje en Zacarías 1, un llamado al arrepentimiento. Y eso es lo que hay aquí, en este texto. Cuando Pedro no dice, vine a llamar a pecadores al arrepentimiento, sino que lo deja ahí, yo vine a llamar a pecadores.
No oigo. Ah, ya, perdón. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Vaya, gracias. Cuando Pedro dice, o cuando el Señor dice que no vino, que vino a llamar a pecadores, y Pedro lo deja nomás con que pecadores sin el resto al arrepentimiento. Ya déjenme ver mis notas porque ya me estoy perdiendo. El apóstol Pedro tiene también en mente las experiencias que ha tenido con Jesús. Y es el apóstol Pedro el que tiene una experiencia bien interesante en la pesca milagrosa. Tal vez recuerdan ese relato cuando ellos han pescado toda la noche, están en ese proceso, ya están siguiendo a Jesús. Han pescado toda la noche sin éxito y el Señor viene por la mañana a predicar, porque Él suele llegar ahí a la orilla del mar a predicar. Y le dice a Pedro, Pedro sin duda está por ahí a distancia, echa tu red a la derecha. Y el Pedro le dice, Señor, pero hemos estado intentando pescar toda la noche y no hemos hallado nada. Y yo agregaría en el pensamiento de Pedro, yo soy el experto aquí en la pesca. El maestro conoce de la ley, parece que fue carpintero, pero de pesca no tiene ni la menor idea, ¿no? Jesús, bueno, habrá pensado Pedro, ¿por qué me pide que yo haga así? Ese es mi oficio, esto es lo que yo conozco. Bueno, pero le dice, para yo no quedar en ridículo, en tu nombre voy a echar la red, le dice, y tira la red y entonces viene la pesca milagrosa, que es la escena donde no encuentran cómo sacar la red, etc. Y vienen y piden ayuda a otros colegas pescadores para poder sacar toda esa pesca tan asombrosa. Y entonces dice ahí la palabra que Pedro se postra ante el Señor y le dice, apártate de mí, que soy pecador. Ese es el corazón contrito y humillado que Dios espera de aquellos que le seguimos. No que aparentemos cosas, sino que tengamos un corazón contrito y humillado. Por eso dejo, aunque no se oye muy bien el tema, ¿verdad? Jesús llama a pecadores. Aunque recuerden que al llamarnos, Él nos hace santos. Eso es algo que yo he subrayado mucho aquí con ustedes como iglesia. Nuestra identidad en Cristo, Él nos transforma, pero necesitas vivir en una vida de sencillez delante del Señor. Los fariseos, autodenominados justos, no ven por qué se tienen que arrepentir y creer al Evangelio. ¿Sí están bien? No hay nada. Yo no tengo nada que confesarle al Señor. No tengo nada de qué pedirle perdón. Y acá los pecadores llamados son los que reconocen sus faltas y reciben el perdón del Señor Jesucristo por gracia. ¿Eres tú uno que reconoce su pecado? Entonces tienes esperanza para seguir a Jesús. Si eres una persona sencilla de corazón, que ante la santidad y la majestad de nuestro Dios reconoces tu falta. Cantaba un cántico, no me he atrevido todavía aquí a cantar con ustedes, ¿verdad? Pero esta semana en la preparación del mensaje, un cántico con su texto ahí en Apocalipsis, entre los capítulos 14 y 15, cuando hay alabanzas al Señor de parte de los ángeles, hay una frase que dice un ángel, dice, pues solo tú eres santo, por lo cual
todas las naciones vendrán y te adorarán. Eso es lo mismo que el profeta Isaías tenía en mente en la presencia del Señor cuando escuchaba a aquellos querubines que cantaban: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y daban voces: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, no le bajes volumen, porque dice el texto que los quiciales de la puerta temblaban. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. No temblaron las puertas. Lo dije muy en silencio. Y el profeta cae postrado sobre su rostro. Dice: ya soy un hombre muerto, porque han visto mis ojos a Jehová, el Rey. Si tú no tienes ese corazón, quizás vas a ver cómo Dios llama a otros, cómo el Padre trae a otros a Jesús. Y a veces te preguntas: ¿y por qué a Él lo llama y a mí no? No nos llamó el Señor porque seamos gran cosa. Al contrario, dice el apóstol Pablo, ¿no?, a los Corintios. Miren lo que escogió el Señor, dice: lo pobre, lo débil del mundo, para avergonzar a lo que tiene nombre de ser. Pero el Señor está llamando. Él está llamando. Y yo me gozo con aquellos llamados. Que estemos a la mesa con el Señor Jesucristo, que nos gocemos delante de su presencia. Digamos: Señor, gracias por llamarnos. Gracias por hacernos parte de lo que estás haciendo entre las naciones. Gracias porque mi vida cobró sentido. Pero a veces dejar las redes para los primeros 4 no ha de ser sencillo. O quizá dejar la mesa de los tributos acá. Por cierto, el tesorero por muchos años de mi iglesia allá en Santa Ana, mi esposa lo conoce, Samuel Carrillo. Si escucha este mensaje, un saludo, querido Samuel. Era un hombre llamado por el Señor a la obra del ministerio. Y Dios lo usa tremendamente. Y un día, después del culto que iba a visitar a la iglesia, pues quería pasar a saludarlo, y buscando al hermano Samuel, está allá en la mesa de los tributos, no en la mesa de la ofrenda. Entonces, entro a la oficina del administrador, que es él, o era él en la iglesia, y tiene ahí con su colega todo el dinero que están contando, ¿verdad?, de la ofrenda. Y le digo: Samuel, le digo yo, por eso te estás tardando demasiado en servirle al Señor, porque no te has levantado de la mesa todavía. No, pero era un servicio al Señor que estaba haciendo, y por cierto, como he dicho, siempre muy usado en la predicación y en la enseñanza. Fue de mis maestros en la escuela dominical cuando yo era un muchacho de 15 años. Samuel daba tremendas clases magistrales ahí, un hombre muy usado por el Señor en la enseñanza. Así que nada, era un chiste que le estaba haciendo al hermano Samuel, pero sí requiere que dejes algo, y Dios te lo va a mostrar a ti, qué es lo que tú tienes que dejar. Pero créeme, al final, los que seguimos al Señor experimentamos las promesas del Señor. Que le dijo un día el Señor a Pedro, cuando aquel joven rico se da la vuelta, porque lo que le pidió el Señor a él fue: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Por cierto, no le pide a todos eso el Señor, pero a ese le pidió exactamente eso. Y dice la palabra que el joven rico se va, y Pedro le dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y entonces el Señor le dice:
Yo les prometo acá que no hay quien haya dejado casa o padre o hermanos por causa de mí, que no haya de recibir la vida eterna en este tiempo y en el tiempo venidero, que no haya de recibir mucho en este tiempo y en el tiempo venidero la vida eterna. Hay una promesa grandiosa de los que seguimos al Señor Jesús. Así que si el Señor habló de manera especial a tu corazón hoy, habla conmigo, con mi esposa. Ella es una buena escucha, por cierto. Podemos hablar de eso y podemos aclarar eso y ayudarte en el nombre del Señor. Nosotros somos como un Andrés, alguien que está por ahí ayudándote a acercarte al Señor. Ese es nuestro rol, esa es nuestra función. Quiero bendecirles. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque eres tú el que nos trajiste a Jesús, no solo para ser salvos, sino para vivir con un propósito, Señor. Y no queremos, Padre amado, que ese llamado sea en vano en nuestras vidas, sino cumplir el propósito por el cual tú nos llamaste. Tú sabes que esa es también una de las peticiones de los días jueves. Muéstranos como iglesia de habla hispana en Duisburg el propósito por el cual tú nos has puesto aquí en Alemania, en el centro de Europa. Muéstranos, Señor, ese propósito y que cuando lo entendamos demos los pasos necesarios para cumplir el propósito de tu llamado. Y gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que tú has traído acá, de diferentes naciones, también de Europa y sobre todo del continente americano. Te damos gracias, Padre. Muéstranos el camino a seguir, como también lo prometiste. Te mostraré el camino a seguir. Te voy a guiar con mi mirada. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Además, vamos a gozar de él, vamos a alegrarle.